Eduardo, es un placer venir a tu pueblo siempre, ¿eh? Siempre es un placer recibiros, las cosas como son. No es que haga un día de primavera precisamente, No, tenemos la que venir verdad que no. abrigaditos, pero hoy el programa me ha llamado especialmente la atención, porque vamos a hablar de historia, como siempre, Como para siempre, nuestros siempre, historietes. claro. Gracias por estar ahí, pero esto de bar en bar me ha gustado especialmente. Sí, bueno, la verdad es que fíjate, llevamos ya 35, 36, 37, 38 programas, ¿no? Casi 40, y siempre acabamos en un bar, ¿no? Entonces yo creo que la suerte del programa de hoy, que podemos hacer 200.000 como este, es ir buscando esos bares que han ocupado espacios históricos para darles vida y que no acabe pasando como ocurrió con el Palacio de Buengrado en Perosillo o el Palacio de Balsaín, ¿no? Bueno, pues ese gran momento de cada programa, el momento final que tan buena fama o mala fama nos está dando, hoy lo vamos a repetir. Hoy tenemos un especial Mejores Momentos, porque vamos a descubrir la historia de muchos edificios que se están recuperando gracias a la hostelería. Sí, señor. ¿Y el primero? Está aquí la cantina en la Real Fábrica de Cristales de la Granja de San Ildefonso. Pues vamos para allá, aunque Vamos es para pronto, adentro. pero vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar con el vino. Siempre es pronto para el vino. Vamos para allá. Compañero, Pasada, ¿eh? ¿esto es un bar? Bueno, no, en realidad es una de las dependencias básicas de la Real Fábrica de Cristales de la Granja. Es nuestra primera parada. Les decíamos hace un instante que hoy vamos a ir de bar en bar, pero no vamos a dejar de hablar de historia, de historietas, de los lugares donde se ubican ahora, actualmente, algunos bares. Volvemos a eso que tanto hablamos en nuestro programa de la recuperación del patrimonio, del cuidado del patrimonio. En concreto, esta sala, antes de descubrir que tiene barra y tiene mesas, Sí. ¿qué era? Bueno, básicamente, mira, cuando se construyó el edificio data de la fase de los últimos 25 años del siglo XVIII, hacia 1770, es cuando Juan de Villanueva inicia la traza de este edificio, que luego termina José Díaz Gamones, ¿no? Bueno, pues esto es, justo el lugar donde estamos, es el acceso al atizadero de uno de los hornos de la fábrica de cristales. La fábrica de cristales tiene dos hornos que están básicamente debajo de las dos cúpulas enormes, como dos catedrales unidas por los pies, ¿no? Y en cada cúpula un horno. Entonces, para atizar el horno había que tener un acceso por debajo. Este es el acceso por debajo de ese horno para poder darle calor y que funda bien el vidrio, ¿no? Por tanto, estas dependencias están asociadas o estaban asociadas a la alimentación de ese horno. Y de hecho se conserva casi tal cual estaba, es decir, se ha recuperado como lugar de hostelería, como espacio de hostelería, pero vemos tuberías, vemos los antiguos hornos más pequeños, ¿no? Sí, bueno, es que este horno, verás, cuando se recupera en la fábrica de cristal deja de funcionar a finales de los 50, cuando se construye la fábrica nueva. Entonces, en los años 80, en el 84, 85 en adelante, empieza a recuperarse este edificio durante la alcaldía de Luis Elis Clavería Soria y se crea la Fundación Centro Nacional del Vidrio y se ubica aquí el primer horno para trabajar. En este horno que ves aquí, Ese horno pequeño que claro, este es un horno donde había un pequeño crisol donde trabajaron pues, maestros ya desaparecidos como Pepe Quintero, el gran Pepe Escrío, ¿no? O Santiago Sanz, ¿no? Que fueron los primeros maestros que vinieron a trabajar aquí y durante años sacaron adelante el trabajo e instruyeron a muchos de los trabajadores que hoy en día trabajan en el horno nuevo, como por ejemplo María Ángeles Escudero, que tiene la desgracia de ser mi cuñada, o mi hermana Concha Juárez Valero, que también es profesora y es vidriera, también trabaja en el Centro Nacional del Vidrio. Un espacio lleno de historia, un edificio, por supuesto, lleno de historia y muy vinculado al pueblo, muy vinculado a los vecinos. Sí, muchos trabajan aquí, lógicamente, y hay muchos recuerdos. Está bien, desde el punto de vista de la historia, que un espacio como este se mantenga y se recupere, aunque se quede tal como estaba, se recupere gracias a la hostelería. Bueno, lo lógico es que el patrimonio tenga una utilidad, que puede estar relacionada con el origen que dio a este edificio, al edificio que sea, o bien darle cualquier otro tipo de utilidad para que no se convierta en una ruina infecta y miserable como hay tantas por este país. Ahora bien, del mismo modo que se invierte en la hostelería, que se da servicio de bar a un edificio histórico, también hay otras funciones que se pueden recuperar. Por ejemplo, este edificio, este Centro Nacional del Vidrio, tiene la mejor biblioteca de vidrio que hay en España y lleva cerrada 10 años. Podemos construir un bar, pero también podemos recuperar una biblioteca magnífica para el uso y la investigación y la divulgación del conocimiento vidriero, ¿no? Bueno, ahí está una crítica constructiva, empezamos por aquí, porque también pienso que quizá al recuperar un espacio como este por la hostelería pueda llamar a un público que quizá no era un público potencial de un lugar como este.
Probablemente, pero sobre todo lo importante es mantener la conexión permanente con el origen que dio lugar a este edificio patrimonial. Hoy es una cantina, antes fue un horno, luego fue un almacén, previamente fue el acceso al atizadero, pero sigue estando lleno de gente y con una utilidad, y el edificio se mantiene y la historia prevalece por encima de los olvidos que pueda tener la gente respecto al patrimonio. Pues si no lo conocen, vengan aquí a la cantina de la Real Fábrica de Cristales de La Granja, un lugar con historia, y fíjense en todos los detalles que nosotros les estamos mostrando, que Eduardo nos está contando, porque es tomar un café, una cerveza o un vino, como vamos a hacer nosotros, que le tenemos ya preparadito, porque hoy, insistimos, vamos a tener varios brindis. Sí, hoy no paramos. En diferentes bares, esos grandes momentos hablando de historia, así que vamos al vino. Empezamos brindando, así de repente al principio del programa, pero... Yo no sé qué va a pasar con Vero al acabar el programa de hoy. Bueno, con cuidadito, espérate porque tenemos... ¡Ey, mira! Mira quién está por aquí, Eusebio, Félix y César. Hola paisanos, hola paisanos. Buen sitio para tomar un café, nosotros vamos a tomar un vino, Así que podéis seguir con las galletas y luego os incorporáis. Luego venís aquí al vino si queréis. Estar siempre entre amigos, es una maravilla. Historietera, así vamos a empezar. Sí. Así que nos queda mucho camino porque aquí en La Granja tenemos otra cita importante. Bueno, vamos a seguir en otro bar que está dentro de un edificio construido por el mismo arquitecto, que es José Díaz Gamones, con lo cual vamos a ir a visitar ese bar y luego ya iremos a viajar por la provincia, ¿no? Viajaremos por la provincia buscando solo algunos de los muchos edificios con mucha historia, históricos, que se recuperan gracias a la hostelería. Nosotros tenemos que ir probando de flor en flor, ¿vale?, para disfrutar esta jornada con ustedes. Lo hemos resumido en tan solo 30 minutos, pero seguramente esto va a durar muchísimo más. Afortunadamente esperemos que sí, ¿no? Bueno, nos falta, como siempre, en todos los brindis, nuestra juglara que va a estar aquí con nosotros. Brindamos el primero de este programa especial de Bar en Bar. Pues nuestra juglara, el primer brindis del programa por estos edificios históricos y por la recuperación. Una jornada intensa de grabación y rodaje con los historietes. ¿Dónde vamos? Hemos dicho... Al Parador. Al Parador, pocos metros nos separan, vamos a ir allí porque vamos a compartir de nuevo con ustedes la historia de ese otro edificio también en parte recuperado por la hostelería. ¿Vamos? Segundo brindis de este programa especial de Bar en Bar. Vamos a recorrer historietas de Segovia, pero lo hacemos en bares que recuperan precisamente edificios históricos. Venimos de la Real Fábrica de Cristales de La Granja y estamos ahora en el Parador de La Granja, el Parador de Turismo. Sí, señor, un edificio también magnífico, ¿no? Un edificio que además hemos dicho en la cantina hemos dicho que del mismo arquitecto. Efectivamente, José Díaz Gamones inició la construcción de este edificio en la década de los 70 del siglo XVIII, justo en el momento en que estaba también edificándose la Real Fábrica de Cristales. Por tanto, son dos bares o dos establecimientos hosteleros que están conectados, ¿no?, históricamente. Esto sí es un buen ejemplo de una recuperación total, porque si no, este edificio, que antes eran antiguas viviendas, creo, sí, ahora nos lo dices, si hubiera venido abajo, hubiera quedado en ruina. Bueno, ya estaba en ruinas, porque había sufrido un incendio en 1985 que acabó con las techumbre, con todos los tejados, y el edificio estaba, claro, en franca decadencia. El camino habría sido la destrucción. Este edificio, además, ha tenido unas vicisitudes muy complicadas, ¿no? Porque cuando fue construido, el objetivo era albergar a los dos hijos pequeños de Carlos III, los infantes Antonio Pascual y Gabriel, más sus séquitos, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que en el siglo XIX ya no tiene necesidad la reina Isabel II de este edificio para albergar a sus hijos, y lo que hace es sacarlo, como tantas otras cosas del patrimonio español, sacarlo a utilización, ¿no? Y se convierte en un hotel, y durante un tiempo es un hotel. Luego, posteriormente, se convirtió en vivienda de trabajadores, de los trabajadores que estaban al servicio de la corona. Primero trabajó de patrimonio de la corona, luego patrimonio nacional. También fue, por ejemplo, sede de la Falange durante la Guerra Civil, fue edificio de correos, fue comedor de beneficencia y, finalmente, como bien has dicho, viviendas, ¿no? Un conjunto de viviendas. Cuando se inicia el proceso de recuperación en los años 90, empieza ya el proyecto
proyecto, la idea de recuperar este edificio, se valora la posibilidad de convertirlo en viviendas que habrían destruido por completo la integridad de este edificio, sobre todo interiormente, y no te quiero ni contar exteriormente, qué hacer con un edificio de estas características convertido en casas de vecinos, ¿no? Obviamente la recuperación como un gran hotel es una de las opciones más interesantes, pero también es cierto que es una de las más recurrentes en este país. Coger un edificio histórico, un castillo, una iglesia, una fábrica y convertirlo en un hotel, en un restaurante, poca imaginación tenemos, ¿no? Quizá es una fórmula fácil de sacarle una rentabilidad, entiendo. Precisamente hoy vamos a ver ejemplos, luego veremos un ejemplo de esas iglesias reconvertidas en restaurante. Hablabas de la recuperación del interior o la transformación en un parador de turismo, tanto del interior como del exterior. ¿Se mantiene el estado original de alguna manera o el aspecto original tanto interior como exterior? Bueno, la estructura es básica, ¿no? Mantiene la estructura básica. Es un edificio, en realidad son como 3 edificios unidos, en torno cada uno de ellos a un patio, ¿no? Tiene 3 patios, el patio del fondo, que hoy en día es un spa, el patio central, que es un patio meramente ornamental, que el director Alberto Cervini, mi amigo Alberto, lo llamó el patio toscano, ¿no? Un patio toscano en mitad de la sierra segoviana, ¿no? De la sierra de Castilla. Y el segundo patio, el tercer patio, que es el patio donde se desarrollaron los desayunos, ¿no? De los clientes del hotel. En el fondo, la estructura es exactamente la misma, 3 patios, edificios alrededor. En una de las salas, las estancias del infante Gabriel, por cierto, el favorito, el preferido del rey Carlos III, y luego en la otra de las zonas, el infante Antonio Pascual, ¿no? Este que Galdós decía que engañaba, que parecía buena gente, pero que era una gentuza absolutista de mucho cuidado, ¿no? Y luego, finalmente, el patio intermedio, que yo entiendo que era una zona de servicios, donde recibían educación, una zona pública, ¿no? El padre Soler, por ejemplo, el gran músico español, el gran compositor, impartió clases aquí entre estos muros a estos alumnos reales, ¿no? Eduardo, en un edificio con tanta historia o con tantas historias a lo largo del tiempo como este, hay una parte de divulgación, o debería de haberla, de quienes se alojan aquí, deberían conocer o pueden conocer de alguna manera esa historia, por iniciativa propia, por supuesto, buscando bibliografía, pero no sé si en el propio funcionamiento de un lugar como este se imparte, no sé si de alguna manera, esa historia. Bueno, yo como cronista sí que he dado algunos paseos con los trabajadores del parador para que puedan responder a las preguntas de los clientes. Yo creo que tiene que ver, hombre, puede haber una inquietud por parte del establecimiento de divulgar la historia, qué ha ocurrido, qué ha albergado este edificio. Pero también tiene que haber una inquietud por parte del cliente, ¿no? Que normalmente pasamos por los edificios, pasamos por la historia y no le prestamos ninguna atención. Solo cuando nos llaman la atención o cuando desaparece y se destruye ese patrimonio es cuando somos conscientes de dónde hemos estado, de dónde ha surgido esa destrucción, ¿no? Por tanto, yo creo que sí debe ser una inquietud 50-50, que diríamos en inglés, ¿no? Lo digo porque precisamente en estos 5 minutos apenas que llevamos hablando aquí en el Parador, tú has dado una serie de nombres a lo largo de la historia que muchos de quienes se alojan aquí pues ni pensarán que han pasado por aquí, que han estado aquí en estos mismos aposentos. Hombre, lógicamente uno tiene que darse cuenta de la suerte que tiene de poder disfrutar de un espacio de estas características. También puedes decir la suerte que tiene y también lo que cuesta pagar por venir aquí a dormir, ¿no? Visitaremos en alguno de los capítulos un edificio también de estas características que ha sido recuperado, se ha intentado recuperar para hostelería y ha fracasado, ¿no? Que es un edificio espectacular, que no pienso adelantar cuál es, pero que tiene también un pasado totalmente desconocido, incluso casi por los dueños, ¿no? Que gestionaron aquel edificio. Básicamente el problema está ahí, ¿no? Está en la recuperación siempre de esa memoria, de ese pasado, de esa historia, que debe ser algo constante y debe formar parte de la propia explotación del edificio. Bueno, para eso estamos también nosotros aquí en Historietas de Segovia, para que nuestros historietas conozcan algunos detalles de las historias que aquí se han desarrollado en un lugar como este que les estamos mostrando y que nos va a llevar a otro punto de nuestro mapa, nuestro recorrido, sí. Porque nos vamos a una de esas iglesias en unos minutitos. Estaremos allí. Nos vamos al siglo XII. Pues nada menos que al siglo XII, en esta, como digo siempre, máquina del tiempo que nos ofrece nuestro trovador. En un instante estamos allí.
Y aquí estamos en otra de nuestras paradas. Ya teníamos sed de nuevo. Tenemos que ir a por el tercer brindis del programa, de bar en bar. Qué maravilla de programa, ¿no? Una maravilla, qué suerte. Estoy viendo las claves de la bóveda que son impresionantes, de verdad. Bueno, si solo miráramos desde aquí hacia arriba, si vieran ustedes, dirían, han venido a un templo de culto. Si miramos hacia abajo, ven que hay mesas de restauración esperando a llenarse de comensales. Y es que estamos en un restaurante, estamos en San Pedro, en Cuéllar. Mezcla de las dos cosas, edificio histórico y ahora recuperado, como decíamos antes, por la hostelería. Sí, efectivamente, yo creo que es el ejemplo claro de cómo utilizar un espacio que ha perdido su función básica y que se ha reconvertido en un centro hostelero, en un restaurante que, por cierto, es un sitio absolutamente maravilloso. Es que de verdad que hay veces que me faltan palabras, ¿no?, para decir lo bonito que es el espacio y la suerte que tenemos de visitar sitios como estos, ¿eh? Por supuesto que sí. Sitúanos en fechas, sitúanos en el templo, cuando era un templo realmente y qué pasó luego, cómo llegó a ser un restaurante, en qué momento deja de utilizarse como templo de culto. Bueno, pues para empezar hay que decir que esta iglesia, aunque parezca mentira, es la más antigua documentada que hay en Cuéllar, porque está documentada en el testamento del conde Pedro Ansúrez en el año 1190. Pedro Ansúrez en el año 1090, perdón, no 1190, en el año 1090, a finales del siglo XI. Pedro Ansúrez es uno de esos tenientes de los que hablamos, que se ocupaban de crear una cabeza de repoblación en los terrenos de Castilla, que se creaba una población, se fortificaba y luego esa atracción de personas que venían, que lo hablábamos en Fuentidueña, que lo hemos hablado en otros lugares, ¿no? Pues Pedro Ansúrez es uno de los más famosos, ¿no? Él está enterrado en la Catedral de Valladolid, pero en el fondo él repobló toda esta zona de lo que es la tierra de Segovia durante los siglos X y XI, sobre todo en el siglo XI, ¿de acuerdo? Entonces es un personaje fantástico, una persona fantástica en la historia de Segovia. Y esta iglesia es la más antigua que aparece en ese proceso espectacular de repoblación de la tierra de Cuéllar, ¿no? Es significativa además la forma que tiene, porque es un ábside, ¿no? Era un ábside románico que estaba integrado en la propia muralla de la ciudad. Esto ocurre también en Ávila, por ejemplo. En Ávila los ábsides de la catedral forman parte de la muralla y están fortificados, ¿no? Continúa la muralla, digamos, a partir de ahí. Son contrafuertes y refuerzo de la propia muralla. El ábside de San Pedro formaba parte, de hecho, el ábside de San Pedro partía de un lateral, la famosa puerta de San Pedro ya desaparecida, y el lienzo de la muralla en esta zona baja de la villa de Cuéllar, que ¿no? se lo estamos mostrando ahora a nuestros historieters para que lo vean y precisamente entiendan esa continuidad que tú dices. Sí, es un espectáculo. Además es muy interesante, fíjate que luego ya a finales del siglo XV, ya en el siglo XVI, el segundo duque de Alburquerque, el hijo de Beltrán de la Cueva, decide derribar el ábside románico y construir el que tenemos ahora mismo, que es claramente gótico, ¿no? Más que veamos esas bóvedas de crucería gótica, y le da ese aspecto con los contrafuertes y la arquería gótica, y pone en la parte alta del ábside, al otro lado, que da a la calle, el escudo de la familia, ¿no? Para demostrar que aquello pertenecía a la familia, a los Alburquerque, a la familia de la Cueva, como hacía el condestable despeinado en Fuentidueña, ¿no? En dejar esa, decíamos, con pipí. Perdón, esa meadita de perro Pues en cada rinconcito. Eso hace el hijo de Beltrán de la Cueva aquí. Estábamos hablando del siglo XV, me decías, cómo avanza el tiempo en la historia y en qué momento esto queda, iba a decir, en ruinas. No es en ruinas, verás, como tantos otros edificios eclesiásticos que estaban ya en manos muertas, no tenían utilidad, no había atracción, no había necesidad, y sobre todo no había fondos para mantener el edificio. En el siglo XIX, en los procesos diferentes de desamortización, es decir, de reutilización de aquellos bienes que estaban en manos muertas por parte del Estado para dinamizar el país, pues lo que se hace es desamortizar la iglesia de San Pedro. Y desde ese momento la iglesia de San Pedro, ya en manos privadas, desacralizada, y empieza a tener diferentes funciones. Hombre, fue una fábrica de harinas, fue una fábrica de harinas, y también yo lo he conocido como alojamiento de una de las pandas de Cuéllar, ¿no?, en las fiestas, y también fue, antes que este restaurante, también se utilizó como un bar. Es decir, ha tenido diferentes utilidades, y ahora esperemos que este restaurante, que con tanta delicadeza y con esta tensión no histórica mantiene el edificio, pues que tenga mucho éxito y que por lo menos el edificio tenga esta pulcritud, esta limpieza y este recuerdo de las líneas históricas de lo que una vez fuera la muralla y puerta de la villa de Cuéllar. Pues aquí hemos querido situarles. Antes de decirle en qué mesa se tiene que sentar, Trovador, que lo tengo aquí apuntado, sí. vamos a brindar. Yo creo que sí, ¿no?, por este lugar maravilloso en Cuéllar, y para eso llamamos a nuestra juglara. Una copa para el Trovador. Muchas gracias. Nuestro tercer brindis, copa para nuestra juglara, Verónica. Bueno, en fin.
Y no hemos terminado, ¿eh? No hemos terminado. ¿Nos queda algo más? Bueno, viva el vino, viva Cuéllar, viva Cuéllar. ¿Cómo mola Cuéllar? Sí, hay mucha historia que contar, pero bueno, eso será para otro episodio. Nos sentamos a comer y terminamos en otro punto. Nos vamos a ir a Segovia en unos minutos de nuevo. Pues sí, venga, viva el vino. Viva el vino. Y veo aquí que tenemos 1, 2, 3, 4. Luego les contamos para qué. ¿Este es el último de verdad? Espero que sí, ¿no? Porque llevamos ya una mañanita muy poderosa. Vaya jornada de grabación más buena que llevamos, cómo nos hemos inventado. Tanto que nos dicen ustedes, vaya momento, bueno, es el final del programa. Pues hoy todos los momentos han sido buenísimos. Todos finales, ¿no? Viva el vino sin parar, ¿no? Viva el vino, Alimentos de Segovia, aquí estamos disfrutando del vino de la tierra. Y hemos elegido un lugar, nos hemos vuelto a Segovia, venimos de Cuéllar, y hemos elegido también un lugar con mucha historia. ¿Dónde estamos, Eduardo? Pues estamos en Segovia, estamos en la Plaza de San Martín, en el número 3 de la Plaza de San Martín, en un restaurante que hoy en día se llama La Casona de San Martín, pero que en el año 1890, que es por lo que estamos aquí, se ubicó probablemente uno de los gimnasios más antiguos de la historia de España, ¿no? Que es el gimnasio que montó José María Martínez Bernabéu, que era profesor de esgrima en la Academia de Artillería, ¿no? Y decidió montar un gimnasio donde poder formarse, prepararse y cultivarse físicamente tanto los alumnos cadetes, los caballeros alumnos cadetes de la Academia de Artillería, del Real Colegio de Artillería, como los segovianos que aquí quisieran pasar, ¿no? Detalle curioso en ese gimnasio, porque también casi tendría una historieta, ¿no? Cuando se cerró aquel gimnasio, los aparatos que se utilizaban, ¿dónde fueron? Pues fueron a Madrid, fueron comprados por mira, Samaranch, el presidente del Comité Olímpico Español, pidió que se comprara esta colección, que se pagó, y en el año 73 creo que se pagaron 500.000 pesetas por toda la colección completa. Lo singular de aquello era que todas las máquinas y los elementos habían sido producidos por el propio José María y por su hijo Ramón Martínez Esteve, ¿no? Entonces había máquinas, bueno, había mancuernas, las pesas estaban hechas con pesos y con piezas de artillería obsoletas, crearon máquinas específicas, había uno que se llamaba el estiratorio, ¿no? Que lo utilizaban para estirar la espalda y crecer esos centímetros que te hacían falta para ser admitido como alumno dentro del Real Colegio de Artillería. Y es verdad que había un caballo para coger la postura. Ese era muy famoso, había un caballo que habían fabricado para aprender las diferentes posiciones en el proceso de desfilar y de la instrucción de los caballeros artilleros, ¿no? Historietas de Segovia que les contamos siempre. Hemos hablado desde 1800 y pico que empezó ese gran gimnasio. 1890. Pero antes este edificio, ¿en qué siglo nos situamos? Estamos obviamente en la Plaza de San Martín. Los edificios de todo ese tipo de construcciones son a partir del siglo XVI, ¿no? Del siglo XVI hasta el siglo XVII. Tiene ese aspecto renacentista, pero que va evolucionando y va teniendo ya pues, la decoración, los trampantojos propios del XVIII ya, ¿no? Y muchos de ellos del XIX. Pero son edificios, este tipo de patios, de corralas, patios de servicio, de palacios renacentistas, de caballeros segovianos. Hemos hablado muchas veces que la aristocracia segoviana eran caballeros antiguos campesinos convertidos en nobles por la vida a la frontera y construían este tipo de edificios espectaculares con patios maravillosos. Segovia es una ciudad de patios increíbles que tienen esa influencia de lo árabe, ¿no? De dejar al exterior una visión poco pobre, pero que la riqueza y el placer y el lujo esté siempre en el interior. El papel de la restauración, recuperando edificios históricos, no tanta historia porque no lleva tantos años aquí, pero está haciendo la cocina de Ismael, que está por aquí, que es gerente de la Casona. ¿Cómo estás, Ismael? Bien, buenas tardes. Muchísimas gracias por recibirnos aquí en el final de este programa lleno de brindis, y queremos que en ese último brindis pues estés tú también con nosotros. No tantos años, decía yo, ¿cuántos años lleváis aquí en este edificio? Aquí llevamos nosotros 4 años ahora mismo.
Y os preguntan los clientes por la historia de estos lugares. Siempre. Además, en la carta la tenemos, en la primera página de la carta tenemos lo que es un poquito la historia de lo que es la Casona de San Martín. Bueno, pues ya vais formando parte de esa historia de este edificio. Dentro de muchos años se hablará seguro de vosotros. Hemos pillado en plena faena, con mucho trabajo, no queremos interrumpir, pero sí queremos que participes en nuestro brindis final, al que también nos falta nuestra juglara, que está ahí y ahora mismo va a venir para cerrar este programa intenso. A pesar de todo, seguimos, yo creo, vocalizando perfectamente, a pesar de los 4 brindis, pero vamos a por otro. Brindamos por la Casona de San Martín, por los bares en edificios históricos, por Segovia y por los segovianos. Te molan mucho. Va por ustedes. Prevenidos. Tomando el aperitivo, no así como a media mañana. Se lo dijimos, vamos a brindar muchas veces en el programa de hoy, porque estamos recorriendo lugares y ahora nos hemos venido muy cerquita, estamos en el Parador de Segovia. El Parador de Turismo de la Granja, de la Granja de Fonso. Recorriendo bares en edificios históricos y llevamos ya unos cuantos. Hemos estado... Perdón. Pues chicos, andando.